Hola, soy Ignacio Marcano y estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy vamos a charlar con un entrenador. Es la primera vez que un míster se va a pasar por el podcast y vamos a hablar sobre una infinidad de cosas porque entrena en la MLS y yo tengo varias dudas sobre esa liga y sobre el funcionamiento de sus futbolistas en todas las ligas del mundo. Últimamente estamos viendo muchos americanos por allí y sobre eso le voy a preguntar a un entrenador español que últimamente está haciendo las cosas muy bien. Además de eso, te vamos a contar una noticia sobre la Copa América CONMEBOL y CONCACAF que yo creo que también te va a interesar. Antes de empezar, lo que siempre te pido, primero te agradezco porque los datos del podcast están subiendo y eso es gracias a ti que nos ves y nos escuchas, y si todavía no te has suscrito o no nos sigues, por favor te pido que lo hagas. Si estás en el canal de YouTube de Carrusel, suscríbete. Si estás escuchándonos en formato podcast, síguenos y puntúa el podcast, que es muy importante para nosotros. Dicho esto, muy atento, que esto ya comienza. ¿Cuántos soñaron con este gol? A ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Una pintura! ¡Como si fuera un Picasso! Yo vi jugar a Messi, yo vi jugar a Messi. Argentina está en la final del mundo, señores. ¡Viene Carambola! Carrusel Americano. Con Ignacio Marcano. Vamos a abrir esta portada de Carrusel Americano contándote una muy buena noticia. Y es que gracias a este podcast, un futbolista profesional pudo cumplir uno de sus sueños. Si eres un oyente fiel, recordarás que en el episodio anterior a este charlamos con Giovanni González, lateral uruguayo del Mallorca, y él aquí le pidió a su ídolo que le regalara su camiseta después del Barça-Mallorca, que jugaron en el Camp Nou el 1 de mayo a las 9 de la noche. Si no escuchaste esa petición, vamos a escucharla para que lo recuerdes. Si ves este programa, Dani, por favor, ese día en el Camp Nou, quiero tu camiseta. Se la voy a pedir a Ronald igual, que me la consiga, pero bueno, que lo sepas, y si ves este video, guárdamela. Pues eso que acabas de escuchar ya es un hecho, porque Dani Alves se ve que escuchó o vio Carrusel Americano, vio la petición que le hizo Giovanni González, le llegó de alguna manera, no sabemos si por Ronald Araujo, si porque él mismo la vio, y le cambió la camiseta, se la dio, y luego nos contestó en Twitter diciendo que ya la tenía en sus manos Giovanni González con mucho cariño y respeto. Luego Gio se contactó con nosotros y nos dio las gracias por hacer realidad uno de sus sueños. Así que nosotros desde aquí le agradecemos a ambos, a Giovanni por hacer la petición y a Dani Alves por interactuar y escuchar Carrusel Americano, que siempre se agradece. Dicho esto, te voy a contar la noticia de esta portada de Carrusel Americano. Y es que habíamos sondeado hace poco, habíamos dicho en Carrusel Confidential, el podcast que dirigen Antón Meana y Pablo Pinto aquí en la casa, que la CONMEBOL quería hacer más alianzas de las que ya tiene. La CONMEBOL quería ampliar, quería ver más hacia futuro, ya había hecho alianzas con Japón y con UEFA y ahora las va a hacer con CONCACAF. Tanteamos un poco a jugadores de la CONCACAF, específicamente de la selección mexicana de fútbol, a ver cómo veían ellos que la Copa América siguiente tuviese parte de la CONCACAF en ella, es decir, CONMEBOL y CONCACAF juntos en una Copa América que por fin se va a poder llamar Copa América de verdad y no va a ser solo los países sudamericanos. Pues bien, lo que nos dicen jugadores de la selección mexicana que se pusieron en contacto con el podcast es que están de acuerdo. Dicen que ellos creen que el nivel de ellos se va a ver favorecido si unen a la CONMEBOL y a la CONCACAF porque los rivales son más fuertes de los que ellos tienen en la Copa de Oro, por ejemplo, que ganó México hace poco. Así que están de acuerdo los jugadores de la selección más fuerte de la CONCACAF con que la Copa América una a Sudamérica con Centro y Norteamérica. Veremos en qué acaba eso. Yo creo que también puede ser provechoso que esto pase. Dicho esto, vamos a saludar a América, que nos va a contar, como siempre, algo sobre el protagonista de hoy. Hola, América. Hola, Ignacio. ¿Estás nervioso por entrevistar por primera vez a un entrenador? No sé por qué dices que tengo que estar nervioso. Ahora que lo dices, quizás estoy un poco más tenso, pero no entiendo por qué. Es una entrevista como cualquier otra. Porque es el quinto entrenador español en la historia de la MLS y una de las joyas del futuro técnico de España. Bueno, ahora que lo dices quizás un poco más tenso. Vamos a hablar con Nico Esteves, a ver qué nos cuenta un ex valencianista que de verdad, lo digo en serio, está haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Carrusel Americano, con Ignacio Marcano. Es un lujo, como bien decía América, tener aquí en el podcast al primer entrenador que vamos a entrevistar. Es Nico Esteves, quien es el quinto entrenador español en la historia de la MLS y el segundo confirmado para esta temporada actual tras Miguel Ramírez, que está en la nueva franquicia Charlotte Fútbol Club.
Así que es un absoluto placer, como ya dije, tenerlo aquí. Le agradecemos también a Daniel Nora, periodista que trabaja allá en Estados Unidos, que hizo la gestión para que estuviera aquí con nosotros. El gran Nico Esteves, bienvenido al Carrusel Americano. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación y un placer estar con vosotros. Profesor de Educación Física, monitor de campamento, preparador en el instituto, en el San José. ¿En qué punto se da cuenta Nico Esteves que la gasolina de su vida es ser entrenador? Bueno, la verdad que, como bien dices, siempre uno empieza con una serie de equipos de categorías inferiores. San José es el club donde yo jugué cuando era niño. Y bueno, yo también era profesor y estuve de estudiante en San José. Hice algunas sustituciones en San José, aunque luego ya fui contratado en el Colegio Santana. Y bueno, siempre ha sido para mí una pasión el fútbol y también la educación, y por lo tanto entrenar reunía las dos cosas que a mí más me gustaban, y ahí empezamos, ¿no? Un poco a esta aventura que nos ha llevado a donde estamos ahora, pero bueno, lo recuerdo con mucha ilusión, y sobre todo pues ayudar a niños a ser mejores personas y sobre todo también a divertirse dentro de un campo de fútbol. Todo lo que llegó después, me atrevería a decir que es lo que usted soñaba, entrenar en San José, luego hacerlo en el Huracán Valencia, luego pasar al Valencia Mestalla, convirtiéndose así en el entrenador más joven en dirigir un equipo en Segunda División B aquí en España. Y lo demás ya es una línea, yo diría que ascendente sin duda alguna. ¿No le da un poco de miedo, un poco de vértigo cómo va su progresión de bien y quizás de rápido? Bueno, yo creo que al final, como todos, ¿no? Todos tenemos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros objetivos a nivel personal, a nivel profesional, pero yo soy una persona que le gusta ir al día a día, ¿no? Creo que al final el día a día es el que te va a llevar a ir superando, pues bueno, las barreras, a ir superando los objetivos, a ir llegando y caminando hacia adelante. Por lo tanto, pues vértigo no, porque no miro más del presente, ¿no? Al final, lo único que yo puedo controlar es hacer mi trabajo lo mejor posible, y a partir de ahí el futuro, pues vendrán las cosas que están viniendo, ¿no? Al final yo no puedo controlar otras cosas y no destino mucho tiempo a ello, sino simplemente a estar centrado en lo que tengo que hacer cada día. Lo vengo haciendo desde que empecé, y al final, pues bueno, me ha ido ayudando a estar donde puedo estar. Usted es un entrenador de la escuela de técnicos como Mourinho, como Sampaoli, como Villas-Boas, como Reinaldo Rueda. Esto lo digo porque no fue futbolista profesional, es un gran entrenador que no llegó a ser futbolista profesional. ¿Usted considera esto una desventaja con los demás? Yo creo que no es una desventaja, porque yo he hablado con muchos técnicos que han sido jugadores profesionales y ahora son técnicos, y yo siempre he creído eso, ¿no? He creído lo que tú bien dices, que el no haber sido jugador profesional, porque he sido jugador, ¿no? Pero amateur, ¿no? No he llegado al mundo profesional, pero sé lo que es un vestuario, he convivido con jugadores, he tenido entrenadores, entonces eso me ha ayudado. Pero sí que es verdad que el jugador profesional, a la hora de las vivencias que ha tenido, los entrenadores que ha tenido, los compañeros que ha tenido, tiene una manera de intuir cosas en el vestuario que son diferentes si no has vivido esas situaciones. Pero sí que es verdad que por ello yo estuve como asistente, ¿no? Primero, el ser asistente, segundo entrenador, te ayuda mucho a estar muy cerca del jugador, te ayuda a entender cosas que a lo mejor no, y tener conocimiento de cosas que a lo mejor no tenías en el pasado o que no has podido tener porque no has sido jugador. Por lo tanto, que uno va formándose en lo que, pues bueno, esas experiencias que los exjugadores han tenido y esas vivencias que uno ha tenido. Y esa experiencia sí que es importante. Pero sí que es verdad que estos entrenadores que han sido jugadores siempre también me han dicho que al final el jugador lo que tiene que ver es que el entrenador intenta sacar lo mejor de él, que intenta sacar lo mejor del equipo, que tiene conocimiento y que va a ayudar al equipo a conseguir las metas, ¿no? Y yo creo que al final eso te lo da también la formación y la experiencia que uno va adquiriendo. Y yo creo que por ello, pues bueno, muchos entrenadores que no han sido
jugadores pues tienen éxito, ¿no? Porque son capaces de formarse en áreas que a lo mejor no estaban formados y son capaces de cubrir todos esos huecos o bien teniendo miembros del staff que les cubran esas carencias o bien ellos aprendiendo y formándose para ser mejores en esas áreas, ¿no? No sé si es una tontería lo que voy a decir, pero ¿no cree que el hecho de haber estado como profesor de educación física de niños, de gente más joven que usted, lo puede ayudar hoy en día en su carrera a tener un tacto un poco diferente con los jugadores a la hora de comunicarse con ellos, por ejemplo? Sí, porque mira, una de las mayores dificultades para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero sobre todo como entrenador, es que podemos tener mucho conocimiento, ¿no? De fútbol, pero es cómo lo transmites, ¿no? A tus jugadores, cómo haces que ese plan estratégico que quieres realizar, esa manera en la que quieres mejorar al equipo, cómo transfieres esa información, qué métodos utilizas para ello y cómo el jugador puede entender el plan, cómo puedes hacerlo mejorar. Y ahí es donde está la gran dificultad, ¿no? Y tú ves muchos entrenadores con unos conocimientos bárbaros, bárbaros, con una capacidad tremenda. Pero a veces la dificultad está en cómo transmites esa información, ¿no? Cómo condensas, porque al final hay muchísima información que dar, hay mucho conocimiento, y cómo condensas esa información y la transmites de una manera que el jugador la entiende, que el equipo lo entiende y que todos son capaces de desempeñarla en el campo, ¿no? Yo creo que ahí está la virtud del entrenador y por lo tanto eso va muy ligado a la educación, ¿no? Va muy ligado a estrategias, a métodos de cómo puedes hacer que el jugador y los jugadores entiendan una idea de juego, porque al final es muy, muy compleja la idea y cómo tú la simplificas para que el jugador la entienda, ¿no? Después de haber entrenado a un buen nivel aquí en España, usted decide abandonar momentáneamente, digamos, la labor de dirigir para formarse y hacer de esponja, yendo a distintos sitios a ver cómo entrenaban los demás, qué tecnologías usaban y todo ello. En ese momento, creo que cuando usted menos lo esperaba, lo llaman de Estados Unidos y le ofrecen ir allí, pero no como entrenador, sino como director de metodología en el Columbus Crew de la MLS. En ese momento, esa liga estaba apostando por una formación de talentos a nivel exponencial y además estaban creando las primeras academias del fútbol americano, del fútbol estadounidense. Yo lo escucho y creo que es una labor muy difícil de llevar a cabo porque es tener el futuro en sus manos. No sé si usted lo ve así también. Sí, porque yo me acuerdo cuando hablando con Greg, yo tenía relación con Greg, que estuvo en España visitando diferentes equipos y estuvo viéndome entrenar cuando yo estaba en el filial del Valencia y mantuvimos la relación y bueno, yo ya tenía decidido el salir fuera de España, había tenido entrevistas en diferentes países y surgió la posibilidad de poder venir aquí a ayudar a Greg como tú bien dices, ¿no? Se estaban creando las academias y queríamos darle, o Greg en este caso quería darle un salto de calidad a lo que era la academia de Columbus Crew digamos que ponerla más un poco como estamos o como está acostumbrados a verlas en Europa o en el resto del mundo, ¿no? Y por lo tanto, para mí fue un reto maravilloso a nivel personal y a nivel profesional, porque era como crear algo junto con Greg, con una idea y una visión muy clara de lo que queríamos, y partiendo casi de cero, y la verdad que fue maravilloso desde crear a nivel de infraestructura en el club, empleados, nuevos entrenadores, y crear un perfil de jugadores que nosotros sabíamos que era bueno para llegar a primera. Crear, pues bueno, toda esa idea de juego, esa metodología. Y bueno, al final el resultado dice pues que ahora mismo Columbus ha formado 4 o 5 jugadores que están en el primer equipo, que empezaron cuando tenían 14 años o 13 años con nosotros, ¿no? Algunos incluso menores, pero la verdad que fue un proyecto maravilloso, un reto, la verdad que fascinante y sobre todo me ayudó mucho a conocer la cultura americana.
desde dentro, porque con los niños es cuando mejor lo puedes conocer, ¿no? Porque conoces la idiosincrasia de las relaciones padres e hijos y puedes aprender mucho de ello, ¿no? El poder haber conectado con tantos entrenadores y equipos de la MLS en torneos que se hacen aquí y aprender de ellos, ver cómo viven el fútbol ellos. Y a partir de ahí lo que hicimos es detectar las necesidades que estos futbolistas americanos tenían, porque hay talento, hay calidad y era simplemente ordenar una serie de cosas para poderlos poner en una posición en la que pudieran tener un éxito, ¿no? Y al final, pues muy contento de que pues 4 o 5 futbolistas de esa época pues estén ahora jugando en primera aquí en la MLS. Yo tuve la oportunidad de estudiar y de vivir en Boston hace unos años para aprender el idioma y para ver cómo era toda la cultura estadounidense con una familia americana, y uno se da cuenta de lo que usted dice. Allí la meritocracia sí está más presente quizás que en otras culturas, como quizás la que estamos viviendo actualmente aquí en Europa. A usted, por su labor en distintos cargos, lo fueron ascendiendo hasta llegar a ser incluso el segundo entrenador de la selección estadounidense, que se dice fácil. Por eso le quería preguntar cuánta importancia tiene el actual seleccionador Greg Berhalter en su carrera reciente. Bueno, Greg es como un segundo padre para mí, ¿no? Como un hermano mayor, ¿no? Al final tenemos una relación que va más allá de lo profesional. Nuestras familias y su familia, pues bueno, tenemos una relación muy especial. Somos familia, más que amigos. Por lo tanto, a mí, como en todo, ¿no? Me exigió muchísimo. Creo que es una persona súper exigente en lo profesional, que sabe diferenciar muy bien lo que es lo personal de lo profesional. Yo me acuerdo cuando llegamos a un acuerdo y firmamos aquel primer contrato, que en lo que los dos arriesgamos, ¿no? Porque al final era un contrato de 1 año y decir, vamos a conocer cómo trabajamos cada uno y si nos gusta, pues ya buscamos una opción mayor. Y me acuerdo, en diciembre hablamos, después de que pasara 1 año y nada, y ya firmé un contrato de 3 años, estábamos contentos los dos con la manera de trabajar. Y a partir de ahí, pues una persona súper exigente, súper trabajadora, por eso está donde está, porque tiene una capacidad de trabajo tremenda, tiene una visión del fútbol buenísima y yo creo que al final, como tú dices, ¿no? El americano es capaz de premiar el trabajo, el mérito y tomar decisiones cuando ve buenos profesionales que trabajan duro. Y les ayudan en esto, ¿no? Por lo tanto, Greg es el que me dio la oportunidad de poder venir aquí, me dio la oportunidad de poder estar en la selección y luego tanto él como la federación me dieron la oportunidad de poder aceptar este trabajo en FC Dallas, que ellos también estaban contentos y orgullosos de que yo pudiera lograr este trabajo. Y pues bueno, para mí pues es un amigo, familia, es alguien, para mí un mentor, ¿no? Siempre aquí, lo sabes, ¿no? Si has estado en Estados Unidos, hay una cosa que siempre le dicen a los estudiantes que van acabando la carrera, ¿no? Y es que no elijas tu primer trabajo, elige tu primer jefe, ¿no? O tu primer mentor, ¿no? Al final, pues yo había sido siempre una persona que le gustaba aprender de otros, que había tenido buenos jefes, pero el tiempo que yo he pasado con él, 24 horas al día, durante 7 años, aprendiendo cada detalle, para mí es mi mentor, ¿no? Es la persona a la que yo, pues bueno, siempre me voy a referir hacia él como que me cambió en ese sentido, me abrió una serie de oportunidades y de ojos en cuanto a cómo trabajar, a la forma de trabajar, que es algo que siempre le voy a estar agradecido, ¿no? Cuando preparaba la entrevista, y según las cosas que he ido leyendo, yo lo defino a usted como una esponja, ya se lo dije una vez, que es una cosa que a mí me fascina. De hecho, yo creo que quien no aprende y se adapta a lo nuevo, simplemente se estanca. Le tengo que confesar que yo soy un poco simpatizante del Granada, en su momento me fastidió y de vez en cuando aún viendo la situación del equipo fastidia. El hecho de que Diego Martínez
se marchase del equipo en el mejor momento del plantel para aprender, porque su sueño simplemente era dirigir en la Premier League, o eso era lo que se decía. No sé si se siente identificado con eso de que cuando es el que más sabe de un sitio debe abandonarlo para aprender y para adquirir más conocimientos por allí. Bueno, yo me acuerdo que cuando acabé mi periodo en el Valencia Mestalla, en el filial, me fui a Inglaterra, estuve por España viajando a ver diferentes métodos, maneras de entrenar. Luego, cuando estuve aquí en Columbus, yo tengo mi UEFA Pro y no tenía por qué haber seguido formándome, pero la MLS, con un convenio que tiene con la Federación Francesa, hacen un curso de formación muy intenso de un año en el que viajas a Francia, viajas por Estados Unidos, vienen instructores de la Federación Francesa y yo apenas, bueno, estaba aprendiendo el idioma, ¿no? Y me metí en el curso, pero un curso de verdad, con exámenes, y si suspendes, no un curso de oyente, ¿no? En el que había que estudiar y tuve que estudiar duro porque cuando estudias en otro idioma digamos que te cuesta el doble o el triple el memorizar las cosas y entenderlas, ¿no? Y me embarqué en esa aventura y a seguir formándose. Fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de visitar diferentes clubes en Europa, Bayer Leverkusen y demás, porque entraba dentro del programa. Luego, cuando estuve con la selección, todos los años visitábamos a jugadores que están en diferentes equipos europeos y eso te permitía también aprender de otros entrenadores. Tengo contacto con muchos entrenadores de España a los que les pregunto cosas. Yo creo que la inquietud siempre tiene que estar ahí, ¿no? Porque si no, digamos que te creas tú mismo te encierras en un mundo en el que no sales de él y es bueno abrir los ojos y escuchar cosas diferentes, ¿no? Y no quiere decir que tengas que copiarlas, pero a lo mejor te hace pensar, ¿no? Yo siempre hablo de repensar, ¿no? Rethink, que dicen aquí. Repensar las cosas, ¿no? El por qué. Oye, ¿por qué esto es así? ¿Y por qué no lo podemos hacer de esta manera? Oye, pues mira, el otro día vi, y yo tengo incluso amigos aquí de Estados Unidos que han trabajado conmigo y bueno, les he hecho ver el fútbol de otra manera y ahora ellos piensan y en esa manera, pero también intentan hacer cosas nuevas, ¿no? Nico, mira, ¿te acuerdas de esta posesión que hablábamos de esto? Mira, le he añadido esta regla, le he añadido porterías, le he añadido estos maniquís para obligar a hacer pases diagonales y me envían el vídeo. ¿Qué piensas? Y seguramente se aprende un montón de cosas de gente que está entrenando en el fútbol base, porque yo vengo de allí y es el mejor sitio para intentar nuevas cosas, porque no tienes la presión del resultado, porque tienes tranquilidad del proceso. Entonces, es muy importante seguir aprendiendo y no hace falta irse a grandes clubes a aprender o ir a grandes técnicos a aprender. Hay muy buenos técnicos en todos lados, ¿no? Y al final todos te aportan. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que Diego hizo, porque al final esta oportunidad que te da el fútbol de poder ver mundo, de poder conocer otras culturas también, de poder aprender otras cosas, de ponerte a ti mismo retos, ¿no? E intentar nuevas aventuras. Creo que te brinda muchas cosas de este tipo y creo que Diego es un valiente en ese sentido y creo que ha hecho muy bien, ¿no? Ahora que tocaba todo esto de sus amigos y siguiendo en la línea del aprendizaje, decía usted que sus conocidos, sus seres queridos, lo ayudaban enviándole cosas para mejorar al equipo justo cuando llega a un país en el que el fútbol no es el deporte principal. Yo no sé incluso quizás si es el cuarto o quinto deporte de Estados Unidos. ¿Eso cómo se vive? Además de entrenar y de hacer bien su trabajo, ¿usted siente una responsabilidad por hacer que los americanos se enganchen a un deporte que no es su favorito? Sí, bueno, yo mira, cuando yo acepto este trabajo aquí en Columbus en 2014, para mí, al final, cuando uno se pone objetivos, eh, se los pone de diferente manera, ¿no? Para mí mi objetivo era
aprender, seguir formándome, ser mejor, porque yo cuando salgo del Valencia me lo digo a mí mismo, ¿no? He entrenado en Huracán 2 años, en el Valencia Mestalla, he tenido la oportunidad de ser entrenador interino del primer equipo durante 2 partidos, pero yo mismo noto que me falta, ¿no? Me faltan cosas y hay que ser honesto con uno mismo, no decir, no, es que me tiene que dar la oportunidad, he hecho esto, esto, esto. No, no. Yo quería ser exigente conmigo mismo, me falta. Entonces, esta oportunidad me va a brindar el poder reflexionar, el poder ver las cosas desde otra perspectiva. Voy a estar cerca del vestuario del primer equipo porque yo iba a todos los entrenamientos, estaba en todas las reuniones. Voy a poder ver cómo Greg hace las cosas, cómo los asistentes, cómo se mueve un equipo profesional desde un punto de vista distinto. Y luego yo tenía un objetivo. ¿Cómo puedo influenciar? ¿Cómo puedo inspirar el fútbol en este país? Pero empezando primero por los jugadores que teníamos, los padres que venían, los entrenadores de otros equipos de la MLS. ¿Cómo puedo inspirar yo a esta gente del modo en el que yo veo el fútbol, del modo en el que yo siento el fútbol, ¿no? Y eso es lo que cada día, cuando me levanto, me recuerdo y me digo, es otro día y otra oportunidad para inspirar el fútbol en este país. Y al final te das cuenta cómo la evolución que la selección ha tenido, porque Greg ha hecho muchísimas cosas y él es otra persona que inspira cada día a todas las personas que están alrededor, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que el nivel que está creciendo, y de hecho ahora hablabas del ranking, y no sé si ya creo que hemos superado al hockey, si no recuerdo mal. Ese era el Por lo deporte que me tanto, hacía dudar. sí, Si el hockey creo estaba por que encima. leí hace poco algo sobre en el que el soccer estaba a nivel de crecimiento, a nivel de derechos de televisión y demás, estaba a un punto en el que iba a superarlo o lo ha superado, no te sé decir ahora exactamente, pero está ahí. Entonces, yo creo que el impacto que va a tener es grandísimo y es un país muy joven en el fútbol. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia, ¿no? En ese sentido, porque cuando pasen 100 años, entonces podemos hablar de dónde va a estar el fútbol aquí. Pero sí que es verdad que siempre ese objetivo era cómo puedo inspirar a gente, ¿no? Y cómo puedo influenciar desde el punto de vista en el que yo entiendo el fútbol, en el que yo lo siento, para que las nuevas generaciones aquí pues lo sientan de la misma manera, ¿no? Justo ahora que hablaba de la progresión del fútbol en Estados Unidos, me recordaba de una reflexión de Layún, futbolista del Club América y de la selección mexicana, que yo comparto. Si le parece, vamos a escucharlo y luego le hago la pregunta. No sé si usted comparte la opinión de Layún, pero a mí me parece muy acertada y quiero que escuche esto. Yo te digo algo, ojo con Estados Unidos para el próximo mundial, no el de Qatar, güey. Si tú analizas un poco, no es casualidad, güey, que la mayoría de los jóvenes que tienen los estén prácticamente regalando a los clubes europeos, güey. ¿Sabes lo que va a hacer esa selección, güey, teniendo un proceso, sus jugadores de 5 o 6 años en Europa, güey? Y todo el proceso mundialista ya clasificados, porque además Estados Unidos va a estar clasificado a huevo. ¿Sabes lo que va a hacer esa selección, güey? O sea, hoy Dest te compite con los mejores equipos del mundo y entrena con varios de los mejores jugadores del mundo. Tienes al otro chico que está en la Juventus, tienes al otro que acaba de firmar por el Bayern Múnich. O sea, no es casualidad, güey. Ojo con Estados Unidos. Una vez he escuchado a Miguel, no sé qué opinión tiene usted, pero para mí creo que está bien encaminado lo que dice. Sí, bueno, aquí, bueno, ya sabes cómo, ya has estado aquí, cómo son los americanos, ¿no? Y cuando se les mete algo entre ceja y ceja, tienen mucha capacidad para hacer las cosas, ¿no? Tienen mucha capacidad también para hacer un plan, ¿no? Un plan a medio largo plazo. Yo creo que con el hecho de la evolución de la MLS, de las academias, de profesionalizar todas las academias, de traer profesionales de fuera, ¿no? Para mejorar a sus clubes, a sus academias y demás, entrenadores, vemos muchos españoles ya en muchas academias de la MLS, también alemanes, de otras nacionalidades, con experiencias en Europa, con experiencias en formación. Luego, con la capacidad que la MLS y tanto la Federación de Estados Unidos, con la creación de los nuevos cursos de entrenadores,
Creo que la formación ha mejorado mucho, el entrenador está mucho más preparado. Toda esa inversión, también en infraestructuras, en instalaciones, en las ligas, yo creo que le ha dado un salto cualitativo, ¿no? Y el jugador americano está saliendo mejor formado. Creo que también los clubes se han dado cuenta de que es importante dar oportunidades a los jugadores jóvenes en los primeros equipos. Dallas es un ejemplo de ello. Es el mayor club que exporta jugadores a Europa. Y luego se han dado cuenta que hay diferentes vías de negocio, ¿no? Anteriormente se pensaba que si no se vendía al jugador por mucho dinero, no valía la pena venderlo a Europa, ¿no? Y ahora se han dado cuenta de que pues, hay diferentes fórmulas, como puede ser una cesión con opción de compra, como puede ser una venta en este caso baja, pero que si cumple una serie de objetivos se hace más alta, como puede ser una venta baja, pero con un porcentaje de una futura venta, un futuro alto. Entonces, se han dado cuenta que no es tan importante ganar inmediatamente dinero como si tener un plan estratégico, ¿no? En ese sentido. Entonces, el deseo también de muchos de estos futbolistas que a lo mejor antes pensaban en, bueno, voy a hacer mi carrera en el college y luego, ahora quieren ser jugadores profesionales, ¿no? Que yo en 2014 me acuerdo uno de los mayores impactos que tuve a nivel cultural era que el jugador pensaba en el college antes que ser jugador profesional. Y ahora no, ahora el jugador joven quiere ser jugador profesional, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que cambie y ahora vemos una cantidad de jugadores yendo a Europa tremenda. ¿Qué ocurre también? Que la mentalidad del jugador americano es muy buena. Entonces, todos los entrenadores, clubes, y ellos quieren jugadores americanos, porque entrenan muy bien, son súper trabajadores, son muy competitivos. Al final, son jugadores que todo equipo quiere. Y luego encima tienen calidad y tienen talento. Por lo tanto, yo creo que todo conjuntamente ha hecho que la evolución de los equipos y los jugadores yendo a Europa haya evolucionado muy rápido y muy bien y que de cara al futuro pues le hace tener un futuro prometedor porque no hay que olvidar que el éxito de selecciones como Brasil, como Alemania, Francia, en campeonatos del mundo, España, si tú analizas, tienen muchísimos jugadores jugando en grandes equipos y jugando Champions League. Entonces, cuanto más jugadores un país tenga jugando en grandes equipos y en Champions League, más oportunidad de éxito va a tener esa selección. Ya que estamos hablando de jugadores jóvenes, me consta que usted es el responsable de que un talento llamado Yunus Musa jugara con Estados Unidos. ¿Qué relación tiene Nico Esteves con Yunus Musa? Bueno, a ver, mi relación con Yunus es que él firma por el Valencia y claro, yo en Valencia tengo muchos amigos, entrenadores, gente que trabaja en la academia y bueno, un amigo mío, entrenador, buen amigo, Rubén Mora, me llama un día y me dice, oye Nico, ha firmado el Valencia este chico Yunus, él tiene pasaporte americano, nació en Nueva York y oye, que es muy buen jugador, ¿eh? He estado viendo, estaba con el filial, he estado viendo jugar y tiene una proyección muy buena, mirarlo y tal. Bueno, me pongo a mirarlo. No sabíamos que tenía pasaporte americano, la verdad, porque lo desconocíamos. De hecho, en todos los softwares de fútbol y demás, simplemente ponían nacionalidad inglesa y de Ghana. Y por lo tanto, pues bueno, no, lo desconocíamos. Total que lo empiezo a analizar y a mirar y claro, jugadorazo, ¿no? Entonces hablo con Greg y le digo, mira, Greg, hay un chico en el Valencia con un potencial tremendo. Entonces él lo analiza, lo ve también y ahí, bueno, iniciamos el contacto con la familia, ¿no? Con el jugador y pues ver un poco, pues bueno, cuáles son sus inquietudes, qué le gustaría a él y demás. Y cuando hablamos con la familia, bueno, pensando que bueno, iba a ser complicado, él estaba yendo con la selección inglesa.
pues bueno, no lo vio con malos ojos, ¿no? En ese sentido, lo veía bien. De hecho, tiene un vínculo especial con Estados Unidos al haber nacido aquí, tiene familia aquí. Por lo tanto, yo creo que era algo que a él le atraía también mucho, ¿no? Pero como era un chico joven, hay que dejarlo trabajar y evolucionar y demás. Y bueno, lo dejamos ahí, pero les vamos haciendo el seguimiento. Y al siguiente año, porque había sido el año del COVID y como que se paró todo un poco, empieza la pretemporada con el primer equipo y yo lo sigo, ¿no? Y hace una pretemporada, bueno, que se queda en el primer equipo. Entonces yo hablo con Greg y le digo, mira, por mi experiencia, estas cosas van muy rápido y este chico, al nivel que está, con la confianza que va a tener, el entrenador le gusta, va a explotar este año y puede ser, bueno, no podemos ir tarde, ¿no? Y ahí Greg lo mira de nuevo, lo miramos y decimos, oye, vamos a hablar con él y a invitarlo a un camp y a ver si él quiere venir y bueno, hablamos con él, hablamos con su familia y él, bueno, ve con buenos ojos venir a un camp que no le hacía quedarse vinculado con nosotros, simplemente para conocer cómo trabajamos, conocer a los compañeros. Y vino al camp que jugamos en Gales y luego jugamos contra, creo que Panamá, en Austria, y se fue encantado, porque al final nosotros tenemos un grupo muy joven, entonces conectó enseguida con todos, tenemos además teníamos un staff profesional, muy al detalle en todo, servicios médicos, preparadores físicos, coaching staff, y entonces se sintió muy, muy identificado con la manera de trabajar, la posición en la que nosotros le hacíamos jugar es la que él se siente mucho más cómodo, enseguida conectó en la manera del juego con el resto de jugadores, hizo amistad enseguida con los chicos, se fue encantado, ¿no? Pero, claro, luego él tiene que decidir. Y sí que es verdad que nosotros hacemos un trabajo de seguimiento de los jugadores en los que tenemos reuniones con ellos. Yo analizaba todos los partidos que él jugaba con el Valencia, hablaba con él todas las semanas, analizábamos jugadas, veíamos vídeo. Yo le preguntaba qué te pide el entrenador aquí, le ayudaba a entender un poco, pues el entrenador te pide esto, es que quiere esto en este tipo de situaciones. Y un poco, pues yo creo que se sintió que, que nosotros estábamos muy, muy atentos a lo que él hacía y que le podíamos ayudar a ser mejor jugador, ¿no? Que al final era lo importante, pero al final siempre es una decisión muy personal, eso, ¿no? Que te tiene que venir del corazón también, el representar a una selección. Y bueno, cuando él decidió que iba a decidirse, pues bueno, estábamos nerviosos, pero la verdad que también sentíamos confianza porque teníamos una conexión especial y yo conecté enseguida con él en ese sentido y me parece un chico extraordinario y yo se lo dije, le dije, tranquilo Yunus, que decidas lo que decidas, nosotros siempre vamos a apoyarte. Yo en todo lo que necesites te voy a ayudar siempre porque me pareces una persona y un chico fantástico. Y bueno, salieron rumores incluso de que había decidido ya, pues bueno, irse con Inglaterra y al final pues llamó al entrenador, a Greg, y le dijo, bueno, me voy a decidir estar con vosotros, ¿no? Con Estados Unidos porque siento que es donde pertenezco y donde me siento cómodo y para nosotros una alegría tremenda, ¿no? Yunus cambió de posición y empezó a jugar un poco más por dentro. A los que no somos entrenadores como yo quizás nos gustaría también verlo por fuera porque es un jugador rápido, habilidoso en un 4-3-3, digo yo sin ser entrenador, que podría funcionar. Y por eso le quería preguntar si ese cambio de posición fue una cosa suya, fue una cosa de Greg, fue una cosa que hablaron el técnico del Valencia en su momento, Xavi Gracia, no sé quién estaba, Bordalás, o fue casualidad que en el Valencia y en Estados Unidos Yunus empezara a jugar en una posición similar. No, bueno, cuando nosotros lo llamamos, era Xavi Gracia, quien estaba entrenador en Valencia y él jugaba de extremo. Yo había hecho un seguimiento de él de cuando jugaba en el Arsenal para conocer mejor al futbolista, analicé sus partidos con el Arsenal, analicé sus partidos con la selección inglesa y luego analicé algunos partidos con el filial cuando jugaba al principio.
Y ahí al principio siempre jugó por dentro. Él siempre ha sido un jugador, un medio centro, o un número 10, pero nunca, bueno, pocas veces había jugado en banda, pero siempre había jugado así en sistemas de juego 1-4-3-3 por dentro, como uno de los interiores. Teniendo en cuenta también el fútbol inglés, lo entiendes perfectamente, ¿no? Porque el nivel físico que te puede aportar él a nivel de recuperación, es un jugador que es característico del fútbol inglés o del fútbol francés, ¿no? En ese sentido. Entonces en España como que suena un poquito más raro ese tipo de futbolista, ¿no? Tenerlo ahí. Y yo creo que tanto cuando llegas, cuando está Marcelino y luego está Xavi Gracia, y ellos se encerraron mucho en el 4-4-2. Entonces él en el 4-4-2 jugando como doble pivote eh, es un jugador que necesitaba trabajar en eso porque nunca lo había hecho. Y los entrenadores, pues bueno, no, un jugador joven, pues lo pongo en banda porque es rápido, es fuerte, me va a dar trabajo, pues es un chico que trabaja muchísimo y luego tiene calidad para salir en 1 contra 1 y demás. Y yo creo que fue una manera de seguir desarrollándolo allí. Me acuerdo también Carlos Soler, jugó en banda mucho tiempo con Marcelino y muchas veces es el paso previo de jugadores jóvenes del primer equipo. Y ahí, pues bueno, él hizo un buen trabajo, pero nosotros teníamos claro que para la manera que queríamos jugar nosotros era un jugador muy, muy importante para jugar por dentro en ese sentido. Y de hecho, cuando analizas nuestros partidos y ves cómo juega, de hecho, gente de España que ha venido a ver partidos de la selección y lo ve jugar por dentro y luego lo ve jugar en Valencia por fuera, y dices, hostia, es que es otro jugador completamente distinto. Es que me lo dices y no me lo creo. Entonces, es muy, muy interesante. Yo sé que ahora Bordalás lo ha utilizado un poquito más por dentro. eh, y él ha tenido buenos partidos por dentro también. Me acuerdo del Atlético de Madrid que hizo un gol jugando con ese 5-3-2 que estaba jugando en ese partido. Y bueno, yo creo que es un jugador versátil y que al final acabará jugando por dentro porque te da una serie de cosas por dentro que es muy difícil de encontrar en el mercado, ¿no? Ahora hablando de la captación de talentos y siguiendo por la línea de llamarlo esponja, después para meternos en el fútbol europeo, no sé si con todo esto que va adquiriendo usted de conocimientos también le ha dado por incursionar en el mundo de la tecnología en el fútbol, de la Big Data. ¿Utiliza Nico Esteves la Big Data para mejorar a sus equipos o en ese mundo no se ha metido? Pues mira, es una de las cosas que he aprendido aquí, porque en España anteriormente no se utilizaba mucho, luego se ha puesto de moda, pero aquí en Estados Unidos siempre se ha utilizado los datos, ¿no? Y bueno, de ahí la famosa película de Moneyball, en el que un poco ha inspirado a otros equipos y ahora mismo hay equipos de fútbol que utilizan mucho ese método, ¿no? Particularmente el Brentford de la Premier League. Entonces, yo, los datos, como en todo, hay millones de datos, ¿no? Entonces, yo no soy un experto en datos, entonces he tenido que aprender cómo utilizarlos. Pero sí que es verdad que Greg tiene una manera muy interesante de cómo utilizar los datos, ¿no? En base al modelo de juego. Y eso me ha hecho verlo desde otra manera, ¿no? Al principio yo era un poco reacio a que los datos podían ayudar, pero sí que es verdad que durante estos años he visto cómo, siendo bien utilizados, eh, pueden ayudar. Y simplemente, normalmente, te confirman lo que ves con los ojos. Lo que pasa es que viéndolo en números como que impacta más, ¿no? Muchas veces. Eh, entonces uno puede intuir cosas y luego utiliza la data para confirmarlas, ¿no? En ese sentido. Y a veces te sorprende algún dato y dices, ostras, pues esto yo no lo percibía de esta manera, ¿no? Y yo creo que bien utilizado es muy importante. Es otra herramienta que te ayuda a confirmar las cosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Te da más objetividad y deja de lado un poco la subjetividad, pero siempre utilizada en base al modelo de juego, ¿no? Por ejemplo, yo recibí ayer el análisis y el informe de datos que hacemos de post partido, del partido de Kansas. Entonces, nosotros en la primera parte tuvimos más posesión que el rival y
y en la segunda parte tuvimos menos posesión. Entonces el cómputo global del partido sale que nosotros tenemos menos posesión, pero nosotros nos quedamos con un jugador menos durante 20 minutos, jugamos con 10. Por lo tanto, yo hablo con el analista y le digo, mira, no sirve, porque claro, nos quedamos con uno menos, entonces podemos hacerlo hasta que tuvimos los mismos jugadores para analizar lo que pasó durante ese tiempo y luego hacer otro análisis diferente cuando nosotros nos quedamos con 10 y con 11. Entonces, esos pequeños detalles es lo que a lo mejor, si no los analizas de ese punto de vista, tienes una información incorrecta, ¿vale? Entonces, es ahí donde el entrenador, digamos que educa al analista de datos y le dice, oye, mira, tendríamos que hacerlo de esta manera y de esta manera para que sea realmente objetivo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son importantes. O, por ejemplo, nosotros no contamos en expected goals si ha sido un penalti, ¿no? Porque no ha sido de jugada. Por lo tanto, te da pues bueno, en jugada apenas me han creado, porque al final el expected goals porcentaje de expected goals de un penalti es muy alto. Entonces, no tiene sentido, ¿no? En ese sentido, quiero saber qué me han hecho el equipo rival en jugada, cuánto me han creado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ciertos detallitos que tú vas cambiando, que vas añadiendo para realmente saber dónde estás. O, por ejemplo, somos un equipo que queremos recuperar o tener una media de ganar 18 balones en el campo contrario, ¿vale? Pero juegas contra un rival que golpea en largo todo. Entonces, tienes que analizar, ¿no has tenido éxito? No, es decir, has tenido éxito porque el rival ha golpeado en largo, pero tú has recuperado el balón, aunque sea en tu campo, ¿no? Porque has tenido una buena presión inicial y has forzado a que golpee mal, recuperas el balón en tu campo. Entonces, todos esos detalles muchas veces son los que hacen que la data sea muy interesante. Si no, digamos que son falsas realidades. Justo le iba a decir eso ahora que lo mencionaba. Es dificilísimo, o así se ve, lo que hace su equipo sobre el campo. Según estadísticas que tengo aquí apuntadas, no juegan con el balón la mayor parte del partido y aún así es de los equipos de la Major League Soccer que reciben menos tiros a puerta. Yo creo que usted es un entrenador que evidentemente tendrá su estilo, pero que simplemente se adapta con las piezas que tiene y con ellas hace jugar al equipo. No sé si usted lo ve así también. Sí, a ver, aquí el factor fundamental son los futbolistas, ¿no? Entonces yo tengo una idea clara, pero mi idea es adaptable. No la idea general, ¿no? Yo quiero ser quiero tener un equipo que sea protagonista, que sepa qué hacer con el balón y cuándo hacerlo, y luego ser un equipo agresivo defensivamente, que concede poco. Entonces, a partir de ahí, nos tenemos que adaptar a las cualidades y a los perfiles de los futbolistas que tenemos, ¿no? Entonces, ahora seguimos conociendo al equipo, porque al final tú no conoces al equipo hasta que llevas muchos partidos jugados y tienes diferentes adversidades, tienes diferentes contextos, escenarios en los que ves a los jugadores, cómo actúan, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven, qué problemas tienen. Y es ahí donde nosotros como entrenadores tenemos que estar analizando para seguir. Porque yo puedo tener una idea que pienso, pero al final el futbolista es el que la ejecuta, ¿no? Y si no es capaz de ejecutarla, yo tengo que pensar el por qué. A lo mejor no la ejecuta porque yo no he transferido la información de la mejor manera, o a lo mejor es porque no puede hacerlo y yo estoy pidiendo algo que no puede hacer. Entonces, ahí es, ok, ¿qué es lo que puede hacer y qué le voy a pedir yo, ¿no? Entonces, un poco ser honestos en ese sentido, ¿no? Con nosotros mismos y con el futbolista, pero teniendo una identidad muy clara, que para nosotros es importante, y simplemente adaptar ciertas cosas a los perfiles de jugadores que tenemos. Ahora, habrá leído o habrá escuchado seguro toda la polémica que se armó aquí en Europa por el duelo de estilos que tuvieron Simeone y Guardiola en la UEFA Champions League. Por eso yo le quería preguntar para usted, para el entrenador del Dallas, ¿qué es jugar bien? Bueno, mira, al final
jugar bien es sacar rendimiento a tu equipo, ¿no? Entonces tú conoces a tu equipo, conoces a las armas que tienes, conoces a los rivales y los pones a tu equipo en disposición de poder tener éxito. Entonces, para mí, jugar bien, yo quiero, como lo entiendo yo, es que mi equipo entienda cómo progresar en el juego cuando tiene balón, cuándo progresar en 2 o 3 pases, cuándo progresar en 10 pases, dependiendo del escenario, el contexto que el rival te somete, ¿no? Entonces, adaptarnos a esas tipo de situaciones diferentes. Pues bueno, hemos podido marcar goles en los que hemos hecho 19 o 20 pases y el otro día hicimos un gol, en 3 pases hicimos un gol, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final puedes romper líneas, porque hay espacio entre líneas, estás bien posicionado, ubicado, hay espacio detrás de la línea y metes el pase atrás. Por lo tanto, pues para mí eso es entender bien el juego. Y luego a nivel defensivo, ser capaces de recuperar el balón lo antes posible y si no puede ser, cómo un equipo se repliegue y se reorganiza para recuperar el balón a lo mejor en una zona más baja, ¿no? Al final, pues yo entiendo el fútbol de esa manera, ¿no? El que el equipo sea capaz de entender las diferentes fases del juego y sobre todo qué es lo que está ocurriendo en el juego, ¿no? En ese sentido. Pero siempre, pues bueno, a mí pues me gusta dominar, me gusta siempre que pueda, pues lo máximo posible. Si un día puedo dominar durante la mayor parte del partido, me encantará hacerlo, pero sé que es difícil porque esta liga es muy igualada. Tengo que entender que va a haber fases y momentos del juego que el otro equipo va a dominarnos. Entonces, sé convivir con ello y simplemente pues intentar ser dominador el máximo tiempo posible del partido, ¿no? Ahora, para ir terminando, Nicolás, quiero que responda con su opinión personal en temas relacionados con el fútbol, pero que no son directamente técnicos y tácticos. Para eso traje aquí a Ricard Arias, que es un compañero que trabaja conmigo mano a mano, es mi jefe en Carrusel Deportivo, en la parte digital, porque él fue a la NFL, fue a la Super Bowl de este año y a la del anterior, y cuando vino me dijo una reflexión que a mí me llamó mucho la atención, y al saber que usted iba a estar aquí con nosotros, quería que lo escuchara de su boca para que supiese de qué va. Ricard, bienvenido a Carrusel Americano. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo quiero que tú le digas a Nicolás eso que me habías dicho a mí sobre el fútbol europeo y el modelo americano, que era lo que tú decías cuando llegaste de Estados Unidos y viste todo eso por allí. Hola Nicolás, ¿qué tal? Sí, yo me acuerdo de esa conversación que tuvimos, cómo el espectáculo que había en Estados Unidos era increíble. Nosotros vimos allí la Super Bowl en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Y la NBA. Y aprovechamos para ir al Staples Center, allí el Crypto Arena ahora, para ver a los Clippers. Y la verdad que es que la afición que hay allí, como nosotros notábamos que aquello era mucho más animado que en Europa, mucho más animado, por lo menos que en España. Cómo la gente iba a pasarlo bien, cómo iba, pues más familias, cómo quizá la media de edad era mucho más joven, cómo aquello era, tú participabas de una fiesta a través del deporte. Cómo el deporte enganchaba más gente. Eso es, cómo yo iba a pasar un gran día con mi familia, con mi hermano, con mi primo, con mi padre, con mi madre, con mi hermana, Iba a pasar un gran día. Sin embargo, nosotros, por lo menos por lo que vemos en el fútbol europeo, en este caso, quizá menos en el baloncesto, pero sí se ve más en el fútbol, simplemente tú vas a ver el fútbol, vas a ver el espectáculo, pero no hay tanta música, no hay tanto movimiento, toda la gente está más sentada, toda la gente es más calmada. No sé si será por una concepción, no sé qué nos contará ahora Nicolás, que tiene experiencia, pero yo lo vi como más pausado. Tu frase textual, que a mí no se me olvida, fue: todo lo que no sea que el fútbol europeo o el deporte en Europa gire a ese modelo es casi un fracaso. Es un error. Nosotros, está claro, yo creo que deberíamos, además me acuerdo que lo hablamos, cómo podríamos llegar a eso, a hacer que todo el deporte para el público llegue al público a través de que sea un espectáculo, una fiesta, un concierto, una forma de pasártelo bien a través del deporte. Bueno, si te parece le preguntamos esto a Nicolás. Pregúntale. ¿Cree usted que el fútbol europeo, como dice Ricard, debe girar todo al modelo americano? Bueno, yo creo que es algo cultural también, ¿no? Aquí todos los eventos deportivos son creados para ocio. Entonces, ellos son momentos en los que van toda la familia, pasan el día entero, hacen barbacoas en el parking, tienen espectáculos, música
en vivo, fuera del estadio. Entonces, creo que es un poco más de ocio, ¿no? El americano entiende la vida como encontrar momentos para pasarlo bien y disfrutar. Y el deporte es una oportunidad muy buena para ello. Entonces, ellos lo entienden como un espectáculo, más que a lo mejor esa pasión que en países como España, como Inglaterra, se puede entender, ¿no? En el sentido de que hay culturalmente, pues bueno, yo he estado en campos en Inglaterra y también tiene esa parte de ocio, pero el parte de ocio es ir a los pubs de alrededor, tomarse unas pintas, y en España pues es similar, ¿no? Quedar con los amigos, bocata, cenar por ahí y ir a ver el fútbol, ¿no? Yo creo que debería, como la sociedad evoluciona, evolucionar hacia las nuevas tendencias de los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que les gusta? Y a lo mejor adaptar esas cosas a ellos, ¿no? Y creo que podría ser una manera en la que reflexionar en ese sentido en España, que a veces pues estamos viendo cómo los estadios pues no están tan llenos, ¿no? En algunos, sobre todo en algunos equipos. Por lo tanto, pues bueno, ¿qué podemos añadir, ¿no? Desde algo de ocio, ¿no? ¿Qué actividades podemos hacer para que enganchar a más gente en ese sentido, ¿no? ¿En quién se fija Nico Esteves para mejorar? ¿En qué entrenador de fútbol pone el ojo para pillar las cosas que le gustan y ponerlas en su equipo a funcionar? Bueno, a mí soy una persona que me gusta aprender de todos, porque al final no creo que uno tenga la verdad absoluta, en ese sentido. Entonces, el mismo Diego Martínez, me parece. Yo voy también a perfiles en los que yo un poco me identifico, ¿no? En ese sentido, como Diego Martínez, como fue Benítez, que también ha sido un gran entrenador y es un gran entrenador y no fue futbolista profesional. El mismo Guardiola, Simeone, Klopp. Creo que todos tienen cosas. Nagelsmann, que es un entrenador joven, Tuchel. Yo creo que de todos se aprende. Marcelino. Creo que de todos se aprende. Pellegrini me parece alguien muy interesante, una persona que le da una normalidad a las cosas tremenda. Ancelotti, que creo que me encanta lo tranquilo que está siempre, cómo domina la situación, la confianza que eso le da a los jugadores, el mismo Zidane, Emery. Yo creo que al final es importante en ese sentido, digamos que identificar qué cualidades tienen cada uno de ellos que te pueden aportar a ti mismo, ¿no? O dentro de tu personalidad como entrenador o donde lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo resuelven ellos situaciones en diferentes momentos. Entonces, o qué cualidades, qué fortalezas tienen ellos que tú puedes coger. Entonces, yo al final me gusta, y cosas de dentro, al final no tienen ni que ser en rueda de prensa y demás, cosas que yo pregunto a jugadores que he tenido que han trabajado con ellos. Me acuerdo cuando nosotros estábamos trabajando el 4-3-3 y cómo íbamos a presionar y pues hablé con un jugador que yo había tenido en la cantera del Valencia que trabajaba, que estaba en el Liverpool y le preguntaba un poco pues qué les pedía Klopp, qué mensajes les decía y al final todos pensamos en lo táctico y al final hay temas más de confianza, de valentía dentro de ese mensaje que aspectos tácticos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Cómo utilizan esa psicología y, bueno, de creer que cada día, ¿no? Que he estado con él en ese sentido de ver cómo maneja todo y cómo puede aprender. Y luego de la liga, pues mucha gente, ¿no? Bruce Arena, que es un entrenador que longevo aquí, que ha tenido muchísimo éxito. Entonces, pues muchos entrenadores de los que hay aquí, americanos, que tienen mucha capacidad y son muy buenos y por lo tanto yo creo que soy una persona que le gusta coger de todo, ¿no? De todos un poquito, porque al final mismo Bielsa, Sampaoli, ¿no? Son gente muy preparada, gente que tiene una experiencia. Es que yo intento coger cosas de ellos que puedo adaptar, ¿no? Y al final que me pueden hacer a mí mejor y entender el por qué hacen esto, por qué no lo hacen y ver qué sucede cuando toman una decisión, ¿no?
Ahora, si le parece, vamos con las dos preguntas más difíciles del podcast. Lo mío fue baño y masaje, como dicen aquí en España, pero ahora un valencianista de pro que cuando se enteró que iba a charlar con usted aquí en el podcast quiso preguntarle una cosa por una información que tenía. Así que Javier Nacher, bienvenido a Carrusel Americano. Aquí está Nico Esteves, todo tuyo para que le preguntas lo que quieras. ¿Qué tal, Marcano? Muy buenas. Siempre es un placer saludar a un técnico valenciano que está triunfando fuera de las fronteras de España. Yo le quería preguntar a Nico sobre Cristian Rivero, porque la información que yo tengo es que estaba prácticamente hecho con el Dallas, con su equipo, al final del mercado de invierno, y al final, en cosa de pocas horas, se truncó su fichaje. Entiendo que a Cristian Nico lo tenía bastante visto y que lo conocía de su etapa en la Academia del Valencia, así que si nos pudiese contar aquí en Carrusel Americano qué es lo que sucedió con su fichaje frustrado, pues estaría bastante bien. Bueno, la verdad es que lo que pasó con Cristian es que nosotros aquí, para los que no conocen un poco cómo funciona la MLS, nosotros tenemos unas restricciones a nivel de salary cap, del salario del presupuesto que se maneja. Entonces, el traer al portero en este sentido, Cristian, o otro portero, ¿no? Como al final trajimos a Martin, era una operación muy complicada porque tenía que reunir una serie de aspectos económicos que fueran buenos para el club, que era el Valencia en este caso, que fueran buenos para el jugador y que fueran buenos para nosotros. Entonces, hubo momentos de la negociación que sí que estaba todo que podía parecer que iba a llegar, pero hubo un momento en la negociación al final que no cuadraban y a nosotros no podíamos hacer porque teníamos ese límite. Entonces ahí nosotros ya no podíamos ceder más de lo que cedíamos, y el Valencia tampoco, porque ya estaba cediendo bastante. Era una operación muy, muy difícil, ¿eh? Había, yo creo que mucha más ilusión de que se pudiera hacer de que la realidad de que se pudiera hacer. Y en cambio, cuando ya no se podía hacer y fuimos a por Martin, que era la primera opción que teníamos, pero en su momento, como pasó con Cristian, no podíamos hacerla por el mismo problema. Pero su situación en el club cambió. El club cambió en ese sentido las condiciones en las que se podía hacer. El jugador estaba de acuerdo también. Entonces, digamos que todas esas limitaciones que se puedan tener en ese tipo de negociaciones, que son muy complejas, más de lo que la gente se piensa, hizo que pudiéramos acceder a él. Entonces tuvimos que decidirnos por él. Pero bueno, mira, una pena por Cristian, porque podía ser una buena oportunidad para él, pero hay veces que, pese a que las dos partes quieran, es muy difícil porque los límites que pone el salary cap aquí son difíciles, sobre todo si luego quieres crear una plantilla competitiva, ¿no? Si das de más, te va a repercutir en otras posiciones que quieres traer o tienes pensado reforzar el equipo. Y sabíamos desde el principio que era una operación muy difícil. Pese a que había un optimismo muy grande, era una operación difícil y no se pudo hacer. Le decía a usted, Nico, que ahora son las preguntas difíciles del podcast. Aquí tenemos un asistente virtual, antes hablábamos de tecnología, y yo quiero que América, que es el nombre de ella, le pregunte a usted lo que quiera. Así que, América, aquí tienes al entrenador del Dallas para que le preguntes lo que quieras. Hola, Nico. Soy América. Si pudieses elegir un jugador para que siempre estuviese en tu equipo, ¿quién sería y por qué? Un jugador que siempre estuviese en mi equipo. Pues mira, voy a elegir a... Déjame pensar. Tengo ahí varios en la cabeza. Y América hace preguntas difíciles, ¿eh? Hay muchas... ¿Pero que haya entrenado yo o no tiene nada que ver? Libre elección. Libre. Bueno, yo elegiría a Andrés Iniesta.
porque es un jugador que hace mejores a los de alrededor, ¿no? Y es el típico jugador con muchísimo talento que encima es un ejemplo para el vestuario y para los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido elegiría un perfil como el de él y un jugador como el de él, porque ayudaría al equipo a jugar muy bien y además ayudaría a que hubiese un vestuario unido y ayudaría a liderar con ejemplo, ¿no? Para tanto a los jugadores jóvenes como para el resto, ¿no? Bueno, se zafó de buena manera el gran Nico Esteves de la garra de América y de la de Javier Nacher, que también le preguntó alguna cosa comprometida. Fue un placer tener aquí a una joya del fútbol español que yo estoy seguro que en unos años nos va a dar muchas alegrías a este fútbol de aquí, porque se está preparando, está adquiriendo conocimientos que quizás los entrenadores modernos no tienen porque no les ponen mucho el foco allí. Así que para mí fue un placer tenerlo aquí, Nicolás, y le agradezco de corazón que se haya pasado por Carrusel Americano. Muchas gracias a vosotros, un placer y para aquí estamos para cuando queráis. Un abrazo fuerte. Pues ya lo escucharon, el primer entrenador que se pasa por el podcast. Nosotros no podemos estar más agradecidos por ello y a ti también te agradezco por quedarte hasta aquí porque es la entrevista más larga que hemos hecho en Carrusel Americano. Gracias, y ya sabes que en el próximo episodio de Carrusel Americano tendremos más, ya sea con un futbolista, con un exfutbolista, con un entrenador o con quien sea, para charlar de lo que nos mueve, de lo que mueve a la gente que escucha este podcast, que es el fútbol y los futbolistas americanos. Gracias.